tipos de dispositivos a nuestro microcontrolador. Lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo conectar otros dispositivos mediante otros protocolos de comunicaciones. Y principalmente en circuitos electrónicos utilizamos 3 protocolos, que son estos que tenéis aquí marcados en naranja, ¿vale? USART, I2C y SPI. USART son las comunicaciones serie tradicionales, ¿vale? Pues el RS232, que lo conoceréis muchos. Hay otras variantes, el 422, el 485. Es una comunicación que es lenta, ¿vale? Es bastante lenta, pero aún así se suele usar bastante. Vamos a ver luego que, por ejemplo, la mayoría de los GPS se conectan mediante este tipo de protocolo. Luego vamos a ver otro protocolo distinto, que es el protocolo I2C. Este adopta un montón de nombres. También lo veréis como IIC, TWI, ¿vale? Y alguno más. Este protocolo ya es más rápido que los protocolos serie. Entonces, generalmente se utiliza para dispositivos que requieren algo más de velocidad, por ejemplo, los acelerómetros y algunos tipos de sensores. Y por último, tenemos la comunicación SPI, que es la más rápida de estas 3 que tenemos aquí puestas y que generalmente se utiliza para dispositivos que requieren todavía más velocidad. Suelen ser, por lo general, pues memorias o bien displays gráficos, pantallitas, ¿vale? Normalmente se usan estos 3 sistemas de comunicaciones. Lo bueno que tiene es que la mayoría de los microcontroladores incluyen estos 3 protocolos. Es decir, no tenemos que programarlos porque están incluidos en el propio hardware del microcontrolador. De hecho, es frecuente que un mismo microcontrolador nos ofrezca incluso varios puertos serie, varios puertos I2C, incluso a veces varios puertos SPI. No son estos los únicos protocolos que hay de comunicaciones, ¿vale? Hay muchos otros. Pues, por ejemplo, en automoción es muy habitual el protocolo CAN. Ese protocolo ya no está en la mayoría de los microcontroladores, ¿vale? Está solo en algunos muy específicos. A diferencia de estos, que son prácticamente universales, los 3 que os estaba mencionando, pues hay otros como CAN o USB, que los conocemos bien, pues que no son pues no están siempre en todos los microcontroladores. Tienen que ser microcontroladores específicos que tú busques que ya te traigan ese periférico, ¿vale? Las comunicaciones serie vamos a empezar con esas, que son las más sencillas de todas, ¿vale? Las comunicaciones serie que vamos a utilizar nosotros habitualmente son las de tipo RS232, en la que utilizamos 2 cables, ¿vale? Utilizamos 2 hilos. Es una comunicación interesante porque es full duplex. Hay un hilo para transmitir y un hilo para recibir. Entonces se puede estar transmitiendo y recibiendo a la vez. No es habitual, pero se puede hacer, ¿vale? Es un tipo de comunicación que es asíncrona porque no hay reloj, ¿vale? En la mayoría de las comunicaciones lo que ocurre es que hay un pulso de reloj que va marcando a los dispositivos que quieren comunicar datos en qué momento tienen que comunicar esos datos. Pues en el caso de las comunicaciones serie de tipo UART, ahí no tenemos reloj. Entonces, ¿cómo sabe el microcontrolador y el GPS a qué velocidad tienen que transmitir? Pues lo saben porque se las tenemos que configurar a priori, ¿vale? Entonces, seguramente os sonará, si habéis usado alguna vez un GPS, que hay que configurar algo parecido a esto, ¿vale? Es muy frecuente que tú configures, pues eso, que vas a transmitir a 9600 bits por segundo utilizando 8 bits de datos sin paridad y con un bit de parada, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir básicamente que vas a utilizar 10 bits para codificar cada 8 bits de información. ¿Por qué 10 bits? Pues 10 bits porque siempre hay un bit de inicio, ¿vale? La comunicación, el puerto serie siempre está en alto. Si no lo está usando nadie, si está en estado idle, está en un estado alto. Entonces, para iniciar la comunicación se baja, que ese sería el bit inicial, y luego ya se empieza a comunicar. Y luego para terminar se vuelve a poner en alto, que es el bit de parada, ¿vale? Pues aquí un poco veis cómo sería una comunicación. Pues aquí estaríamos pasando un 0, un 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, ¿vale? Ese sería el valor que estaríamos transmitiendo. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Lo más importante, y en lo que, vamos, yo creo que todos alguna vez nos hemos equivocado, es que imaginaos en este gráfico que hay aquí a la derecha, que lo que hay a la izquierda es el microcontrolador y lo que hay a la derecha es el GPS, ¿vale? Pues es fundamental, perdonad que me ría, pero es que yo creo que nos ha pasado por lo menos una vez a todos. Por donde el microcontrolador recibe es por donde el GPS transmite. Es decir, fijaos cómo van las flechas estas. El GPS transmite por aquí
y hay que conectarlo al pin de recepción. Es decir, el pin de transmisión del GPS está en el pin de recepción, tiene que ir unido al pin de recepción del Arduino y viceversa. Por donde emite el Arduino o el rack 3172, por el pin de transmisión, tenemos que conectarlo al pin de recepción del GPS, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, que parece, de verdad que parece una tontería, pero te equivocas. Y no te equivocas porque sea, bueno, pues porque no prestes atención, sino que porque muchas veces, no muchas veces, pero en ocasiones están mal los etiquetados, ¿vale? Como en vez de ponerte aquí TX indicando que es el pin TX, te indican TX para que lo conectes al pin TX. Entonces hay que leerse bien las datasheets para saber exactamente qué es lo que quiere decir TX en un sensor y qué quiere decir RX, ¿vale? Bueno, esta es la que vamos a usar habitualmente nosotros en microcontroladores. Sin embargo, por ejemplo, en el sector industrial no es la más frecuente, ¿vale? Estas comunicaciones tienen bastantes problemas. El problema fundamental es que no tienen largo alcance, ¿vale? Son muy, muy sensibles a interferencias, no funcionan muy bien, además de ser lentas, como os decía antes, ¿vale? Entonces, en el sector industrial es más frecuente que nos encontremos con comunicaciones RS422. Estas comunicaciones son muy interesantes porque en lugar de utilizar un solo hilo para la recepción y otro solo hilo para la transmisión, usan 2 hilos para la recepción y 2 hilos para la transmisión. Y lo que hacen es que por los 2 hilos de transmisión transmiten la misma señal pero invertida. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que cualquier interferencia que haya se va a afectar por igual a ambos hilos. Pero cuando llegamos al receptor, cogemos las dos señales de esos dos hilos y restamos la una de la otra. Con lo cual estamos amplificando la señal y estamos eliminando el ruido, porque como el ruido se había sumado por igual a ambas señales, al restar una señal a la otra, borramos el ruido y sin embargo, como en un hilo teníamos la señal invertida de la otra, estamos multiplicando la señal por 2. Entonces, el RS422 se utiliza mucho precisamente porque permite tiradas de cable larguísimas, ¿vale? Puedes hacer tiradas fácilmente de 100 metros o incluso más. Y por eso se utiliza tanto. Además, el RS422 tiene la ventaja de que no son comunicaciones punto a punto, es decir, entre dos dispositivos exclusivamente, sino que pueden ser multipunto. Puede haber varios dispositivos utilizando el mismo bus. Y también es comunicación full duplex, ¿vale? Y luego hay una variante reducida del 422, que es el 485, que lo que hace es que utiliza un único par de hilos. Es también comunicación diferencial, pero esos dos hilos se utilizan en modo HAL duplex. Es decir, una vez se utilizan para emitir y otra vez y luego para recibir. Entonces no hay dos hilos para transmitir y dos para recibir, sino dos hilos que unas veces funcionan en transmisión y otras veces en recepción, ¿vale? Bueno, pues como os digo, estas son las comunicaciones más frecuentes. Desafortunadamente, la mayoría de los microcontroladores no permiten usar RS422 ni RS485 directamente, sino que hay que añadirles un dispositivo, un acoplador para poder utilizar estas comunicaciones. Bueno, lo que os comentaba antes, ¿qué tenemos principalmente con comunicaciones UART? Pues básicamente los GPS, como este que os muestro aquí de Ketel arriba, ¿vale? Y también muchísimos dispositivos de radio, ¿vale? Dispositivos Wi-Fi, Bluetooth, celulares de tipo LTE. Es muy frecuente que estos dispositivos, que en el fondo no son más que moduladores de radio, módems, funcionen con comandos AT. Los comandos AT pues son los comandos que utilizamos en los módems, aquellos primeros que nos servían para conectar a Internet. Entonces, bueno, es la mayoría, bueno, de hecho el rack 3172 se puede utilizar incluso con comandos AT, lo podríamos programar con comandos AT. Entonces, es algo que aunque es muy clásico, se sigue utilizando bastante, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es añadir a nuestro circuito precisamente un GPS. Vamos a suponer que tenemos este GPS, un Ketel L80, que es un GPS pequeñito, lo hemos usado en algunos de nuestros proyectos y es económico y funciona bastante bien. Es este que tenéis aquí, ¿vale? Como veis, tiene un montón de pines, ¿vale? Los GPS, ¿qué nos interesa realmente? Pues básicamente estos 4 pines que tenemos aquí. Alimentación tierra y lo que os decía, TXD1 y RXD1. Es decir, por aquí es por donde transmite el GPS, que irá al pin por el que recibe el microcontrolador. Y por aquí, por el 1, es por donde recibe el GPS, que irá al pin por el que transmita el microcontrolador, ¿vale? Estos son los 4 pines que en principio a nosotros más nos interesan. No obstante, es frecuente que en los GPS haya un pin de backup. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tú le puedes conectar una batería
¿vale? Normalmente, si os fijáis en los GPS, veréis una pequeña batería de botón. Pues esa batería lo que hace es que permite al GPS almacenar datos que le van a permitir luego hacer un fix más rápido, es decir, conseguir una posición de forma más rápida. Va a almacenar los datos del último fix que consiguió. El fix es el momento en el que el GPS consigue calcular las coordenadas en las que se encuentra, ¿vale? Y eso depende, pues, de que haya un número de satélites a la vista, que la señal sea correcta y demás. Pues almacenando esa información, si el GPS ha estado apagado y lo volvemos a encender, basándose en esa operación, en esos valores, consigue hacer un fix de una forma más rápida, ¿vale? Ese es el pin este que tenéis aquí. También es muy frecuente que, como los GPS en realidad utilizan tiempos muy, muy precisos, a veces o casi siempre los GPS tienen un pin que se llama 1 PPS. Ese pin, por ahí nos dan una señal de 1 segundo, ¿vale? Nos dan una señal de tipo cuadrado de 1 segundo y a veces se utiliza esa señal pues para medir tiempos, ¿vale? Porque es súper exacta. Y bueno, este en concreto tiene otra serie de elementos, como veis por aquí, que ya son de menor interés, pero bueno, básicamente los que tenemos aquí a la derecha los vais a encontrar prácticamente en todos los GPS. En el caso de este en concreto, del L80, tiene la peculiaridad de que para conseguir que entre en bajo consumo hay que apagarlo. O sea, no hay otro modo que no sea cortarle la alimentación. Es decir, aquí en el pin este de VCC, que es por donde nosotros lo vamos a alimentar, tendríamos que cortarle la alimentación. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo. Se podría usar un transistor, un MOSFET, lo que fuera, ¿vale? Nosotros normalmente en los circuitos utilizamos bueno, normalmente se llama diodo ideal, ¿vale? Pero no me gusta llamarlo así porque es un poco raro. Entonces, simplemente lo voy a llamar, como indica aquí, un power switch. Es un gestor de carga. ¿Esto qué es? Esto es un circuito integrado. Este es precisamente el que Bueno, me callo. Este es un circuito integrado en el que, como veis, entra la tensión de alimentación y sale la misma tensión de alimentación, ¿vale? Sin pérdidas, no hay ningún salto. Se mantiene la tensión idéntica. Pero nosotros podemos permitir o impedir que la tensión salga. Y eso se hace con este pin que veis aquí que pone enable, ¿vale? Enable. Pues con ese pin, si le damos un 1, la tensión pasa al otro lado y si le damos un 0, pues no pasa. Pues lo que vamos a hacer es utilizar un power switch de estos para poder alimentar o cortar la alimentación del GPS. Bueno, pues lo que vamos a hacer en nuestro archivo de KiCad es simplemente añadir el L80. Fijaos en el detalle, ¿vale? Fijaos, el pin RX1, perdonad que insista tanto, pero va al TX, ¿vale? Y el pin TX va al RX. Luego simplemente le vamos a poner el VCC, va a ir a una señal especial que vamos a llamar VDD GPS y que es la que vamos a cortar mediante este gestor de carga. Y luego sí, la batería, como es así que queremos que esté siempre alimentada, o sea, lo que sería el equivalente a la batería, lo vamos a conectar a la alimentación general de nuestro circuito, ¿vale? Y las tierras, en este caso no sé si lo veis bien, pero ahí se ve aparentemente el pin 3, pero hay otro segundo pin de tierra, ¿vale? Hay 2 pines. Eso ocurre en KiCad, o sea, puede ser que un único pin en realidad representa varios pines. ¿Cuántos hay de tierra? Pues estoy viendo aquí el 3 y el 12, ¿vale? Pues no era el 13. Entonces es 3 y 12 lo que estamos viendo ahí. Bueno, pues nada, vamos a nuestro circuito de KiCad, que es este que tenemos aquí. Y directamente recordad que para añadir un nuevo elemento utilizamos este botón que hay aquí, añadir un símbolo. Entonces pulsamos ahí y directamente buscamos lo que queremos añadir, ¿vale? Tenemos la suerte de que el L80 precisamente viene entre los símbolos estándar de KiCad. Entonces simplemente lo selecciono y ya tengo aquí el GPS preparado para conectarlo. Vamos a hacer las conexiones. Como os decía, pues necesitamos una tierra, pues vamos a poner la tierra, la podemos coger de aquí, como estuvimos viendo el otro día, ¿vale? O bien la podríamos buscar, aquí tenemos un GND, lo podemos coger de aquí y conectarlo ahí. Y luego, muy importante, no os equivoquéis, ¿vale? Hay que usar esta herramienta para crear los cables. Esta otra es para crear buses. Buses es una combinación de varios cables, de varios hilos. Nosotros queremos solamente un hilo, pues simplemente engancho de aquí a ahí. Ya tengo conectada la tierra. Recordad también del otro día que este botón nos viene muy bien para tener la garantía de que ese pin realmente está unido
a toda la Tierra, ¿veis? Cuando lo he pulsado, ha aparecido en fucsia todos los demás hilos y pines que están unidos a este. Entonces sí que tengo la garantía de que está bien unido, ¿vale? Vale, pues ahora seguimos entonces. Vamos a conectar ahora, por ejemplo, un VDD. Lo podría coger aquí otra vez como antes, o bien puedo coger este y duplicarlo, ¿vale? Para duplicarlo, recordad que podéis hacer clic con el botón derecho o bien pulsar directamente Control D. Y ya tendríamos ahí un... ¡Ay! Perdonad, no lo he duplicado bien. No sé por qué no lo hace. A ver. No sé por qué no me lo ha hecho. No sé si es que estaba pulsando mal. Bueno, ahí está. Me sale el duplicado y directamente lo uno, ¿vale? Ya tengo entonces la alimentación de respaldo, ¿vale? Esta es la alimentación de respaldo, pero la alimentación principal, como os decía, la vamos a dejar aquí en espera para poderla activar o desactivar. Lo único que vamos a hacer es añadirle de momento un nombre, no recuerdo si le llamé VDD o VDD, ¿vale? Le añadimos un nombre. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando añadís una etiqueta, no hagáis clic en cualquier sitio, porque si no la etiqueta no queda unida a ese cable, a ese hilo. Para que quede unido a ese hilo es importante que hagáis clic sobre el hilo, ¿vale? Entonces, ahora ya lo tengo ahí. Y de hecho, si ahora pulso el hilo, veis que se ilumina también en fucsia la etiqueta. Así tengo la garantía de que esa etiqueta identifica correctamente a ese hilo. Bueno, pues ya tengo básicamente lo esencial. Me faltaría simplemente ahora el pin TX, pues traerlo al pin RX, ¿vale? Y el pin RX, traerlo al pin TX. Vale, pues ya tenemos las conexiones básicas. Esta es la primera parte de lo que necesitamos hacer. Y la segunda parte es usar este interruptor de carga, ¿vale? Vamos a usar el MIG 94092 porque lo hemos utilizado muchas veces y lo tenemos en stock. ¿Qué hay dentro de este MIG? Pues no hay nada del otro mundo, ¿vale? Lo podríamos hacer nosotros fácilmente. Pues es simplemente un MOSFET, un amplificador, un inversor y demás. Pero claro, esto al final ocupa espacio y son más componentes que tenemos que soldar. Y al fin y al cabo, pues este dispositivo es un dispositivo muy, muy conveniente, ¿vale? Es pequeñito, entonces lo vamos a usar directamente. ¿Qué necesitamos? Pues básicamente necesitamos un pin para poder habilitar o deshabilitar que la corriente que entra por aquí, por VIN, pase a VOUT o no. Como pin he elegido el PA0, ¿vale? Entonces, importante, vamos a intentar colocar este componente, ¿vale? Si yo me vengo aquí, igual que antes, pulso aquí y busco MIG 94092, ya empiezo a ver que no aparece, ¿vale? Voy a ver, normalmente cuando uno no aparece, lo que intento es buscar uno similar, a ver si tengo algo en lo que basarme. Pero bueno, como veis, parece ser que no es el caso, ¿vale? Si yo busco aquí, MIG 9, ya no hay nada. Entonces, ¿qué hago en estas situaciones? Pues en estas situaciones lo que puedo hacer es dibujármelo yo también, como hicimos con el rack 3172, o intentar localizarlo en algún repositorio. Esto es peligroso, ¿vale? Cuando usas el trabajo de otros, la verdad es que la mayoría están bien, pero sobre todo en el tema de las huellas, no los símbolos, que es lo que estamos usando ahora, hay que tener cuidado, porque hay veces que están mal y bueno, pues se te va al traste un trabajo completo por confiar en algo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer ahora es buscar, hay varios repositorios, bueno, os lo ponía aquí en la presentación, ¿vale? Normalmente yo uso NAPEDA y Ultralibrarian. Son similares, ¿vale? NAPEDA es muy sencillo de utilizar, Ultralibrarian quizás tenga más diversidad. Voy a usar ese en este momento. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente te vas a la página de Ultralibrarian, que es esta de aquí, y lo buscas, ¿vale? Esto está basado en Octoparse, que es, no sé si lo conoceréis, pero es una base de datos de localización de componentes. Ahora que hay tantos problemas para el abastecimiento, pues bueno, está basado en ese sistema. Aquí tú buscas el componente que quieras, el MIG 94092, por ejemplo, y veis, tengo la suerte de que lo tengo además en varios formatos. Lo tengo en el formato con patillas, que es como lo vamos a usar nosotros, y lo habría en otros formatos. Bueno, pues ¿cómo se lee esto? Pues se lee que aquí tienes el componente, estás viendo que es el componente que quieres, ¿vale? Aquí te indican por si lo quieres comprar y demás,
Pero la parte que a mí me interesa es esta. Me está indicando que tengo disponible tanto el símbolo como la huella, como el modelo 3D. O sea, lo tengo todo para este dispositivo. Entonces, genial. Entro y directamente estáis viendo aquí el símbolo, ¿vale? Aquí estáis viendo la huella y aquí el modelo 3D. Podríamos usarlo todo. Digo, vale, pues genial. Me viene muy bien porque así me ahorro dibujarlo. Digo que lo quiero descargar y tenéis la opción de descargarlo para distintos sistemas de CAD, ¿vale? De circuitos electrónicos. Hoy estamos usando KiCad, pues aquí seleccionamos para KiCad. Pues en el caso de KiCad solo está disponible el símbolo y la huella, ¿vale? Pues cojo el símbolo y la huella. Y simplemente le doy descargar. Cuando le das descargar, en Librarian hay que tener cuenta, ¿vale? Hay que crearse, bueno, en Snapeda también. Te creas una cuenta, es gratuito, no hay que pagar nada y te descarga el archivo. ¿Veis? Me ha descargado esto que tengo aquí. Bueno, pues es básicamente un zip. Si entramos a ver ese zip, dentro del zip vemos que tenemos una carpeta con la fecha y la hora en la que lo hemos descargado. Y aquí tenemos dos elementos, ¿vale? Tenemos el lib, que es el símbolo, y dentro de la carpeta footprints tenemos la huella. Entonces, ¿qué hacemos con estos archivos? Pues yo tengo la costumbre de meterlos en el propio proyecto en el que estoy trabajando, ¿vale? Para que luego pueda coger esa carpeta y llevármela a otro ordenador todo junto de una forma sencilla. Entonces, en este caso, pues yo iría a mi proyecto. De momento solamente tengo estos dos. El que estamos trabajando ahora es este, de curso KiCad. Y aquí ya tengo una carpeta de librerías que creamos el otro día para el RAC 3172 y voy a colocar estos dos elementos ahí, ¿vale? Entonces cojo, lo copio aquí y bueno, ya empezaréis a daros cuenta de una cosa. Veréis que este símbolo que traemos aquí tiene una extensión que es lib y sin embargo el que creamos el otro día tenía una extensión KiCad-Syn. Eso es porque este es un formato antiguo y ahora se usa este formato, ¿vale? Pero no os preocupéis que luego nos va a dar la opción de convertirlo automáticamente. Lo que voy a hacer aquí, como eso de footprint pretty no me gusta mucho porque no me aclara demasiado y esto tampoco, lo que voy a hacer es cambiarles el nombre para recordar qué es esto. Pues esto es el 1094.092 y aquí le voy a cambiar también el nombre de la carpeta. Voy a dejar el pretty y voy a cambiar la parte de adelante. Pues ya está. De tal forma que ahora ya tengo ahí ese símbolo y podría ir a KiCad y en KiCad indicarle aquí en preferencias, gestión de bibliotecas de símbolos, irme, aquí puedes definir los símbolos a nivel global, es decir, para todos los proyectos que tú crees en KiCad o bien a nivel de proyecto, de este proyecto en particular que estamos trabajando. Yo generalmente lo hago aquí a nivel de proyecto. Y como veis aquí ya tenemos el que creamos el otro día del RAC 3172 y ahora lo que vamos a hacer es añadir otro, que es añadir una librería existente. Pulsamos aquí, estamos en curso KiCad, vamos a librerías y ahí en librerías tenemos esta librería, ¿vale? Entonces ya la añado y fijaos ya lo que me está indicando aquí, que es un formato antiguo. Lo podríamos migrar automáticamente aquí, ¿vale? Pero no lo voy a migrar todavía para que luego veáis que si se os olvida o no os dais cuenta, también vais a tener la posibilidad de hacerlo posteriormente. Con lo cual yo ya tengo esta librería disponible para mi esquemático. Entonces pulso aquí OK. Y ahora voy a poder usar la librería y voy a poder incluir este símbolo en mi plano. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues exactamente igual que antes. Me vengo aquí, añado un símbolo nuevo y fijaos lo que ocurre, que si venimos aquí al listado que se está ordenado alfabéticamente, pues ahora tenemos aquí una librería nueva, ¿vale? Y en esa librería tenemos el símbolo que hemos importado. Pues ya está, perfecto. Lo colocamos aquí y ahora simplemente vamos a colocar ya los hilos. Pues la tensión de salida viene aquí, a la de alimentación del GPS. La GND tiene que ir a GND y esta GND también a GND. El enable tiene que ir a PA0. Bueno, pues vamos a ir poniendo aquí hilos. Esto va a ir a GND, GND. Esto va a ir a VIN. Y en este caso, pues en vez de unirlos, voy a usar simplemente etiquetas. Me vengo aquí y voy a poner también abajo ya el del PA0 y así los tengo todos, los hilos de una vez, que sería este. Y directamente voy a poner, por ejemplo, PA0. Recordad que para rotar es la tecla R, ¿vale? Pulso ahí PA0 y el PA0 lo voy a poner también aquí en el enable. PA0.
Esto va a ser una tierra, pues pulso ahí y escribo tierra. Esto va a ser un VDD, pulso VDD. Y esto va a ser una tierra. Como he hecho alguna vez, no está de más revisar que esté todo correcto. Por ejemplo, aquí pulso VDD y se me ilumina VDD, va bien. Pulso las tierras y se me iluminan las tierras. Pulso PA0 y se me ilumina aquí PA0 y PA0 aquí. O sea que está todo unido correctamente. Bueno, pues ya está. Aquí tendríamos ya todo el circuito del GPS definido. Lo que haríamos aquí sería con el rack decidir cuándo queremos encender o apagar el GPS y de esta forma conseguimos que consuma muy poco. De todas formas, el L80 es una pasada porque es un GPS que ya de por sí consume bastante poco, ¿vale? Un GPS típico consume unos 100 miliamperios y el L80 creo recordar que estaba en 40 miliamperios o algo así. Incluso tiene un sistema de un modo de menor consumo que baja a 20 miliamperios, que está bastante bien. Y bueno, otra cosa interesante del L80 es que trae la antena integrada, ¿no? No os lo he enseñado aquí en la imagen, pero esto lo que lleva aquí arriba es una antena cerámica, ¿vale? Esta parte de aquí, así es que no necesita antena exterior. Se le puede poner también, si queréis, tiene un pin de estos que es para la antena exterior. Pero si no, ya trae antena y todo, y es pequeñito, tiene 2 centímetros por 2 centímetros aproximadamente. Vale, pues ya tenemos entonces la parte de las comunicaciones serie. Hemos puesto un GPS como podríamos haber puesto otra cosa, ¿vale? Y ahora vamos a ver al segundo tipo de comunicaciones, que son las comunicaciones I2C. Las comunicaciones I2C se utilizan muchísimo. Y no es indispensable, no es imprescindible, pero bueno, conviene entender un poco cómo funcionan los pines de los microcontroladores, ¿vale? Un pin de un microcontrolador puede funcionar de dos formas. Cuando está en modo push-pull, output, o bien en como salida de drenaje abierto, o no sé cómo traducirlo, open drain, ¿vale? Estas son las dos formas de salida que tiene un pin y generalmente pueden funcionar en los dos modos. Esto lo vais a ver un montón de veces. En cuanto empecéis a leer datasheet, vais a ver por todas partes si push-push, si open drain, lo que sea. No hay que liarse, ¿vale? Es una cosa sencillísima. Es un término a lo mejor que no os resulta familiar, pero el significado es muy básico. Si tú pones un pin en modo push-pull, quiere decir que tú vas a poder poner ese pin a alta tensión o a baja tensión, ¿vale? Tú vas a poder hacer las dos cosas. Y sin embargo, si decides utilizar el pin como colector abierto, como open drain, entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que tú vas a poder tragarte corriente por ese pin, es decir, poner el pin a 0 o bien dejarlo en alta impedancia, ¿vale? Lo vas a poder poner a tierra o en modo alta impedancia. En alta impedancia, ¿qué quiere decir? Pues que lo que haya conectado a ese pin va a pensar que no hay nada, va a pensar que está sin conectar a ningún sitio. Eso es lo que quiere decir alta impedancia, ¿vale? ¿Esto por qué se hace? Es frecuente usar las conexiones de colector abierto. De hecho, vais a ver que en I2C se utilizan. Las conexiones de colector abierto tienen una ventaja y es que imaginaos que vosotros necesitáis gestionar con el microcontrolador una tensión más alta de la que el controlador admite en principio. Pues eso lo podríais hacer con un colector abierto. Sin embargo, aquí no podríais, ¿vale? Y también se usa mucho porque imaginaos que a este pin hay conectados varios dispositivos, ¿vale? Hay varios sensores que mandan sus datos a través del mismo pin. Pues lo bueno de que esté en colector abierto es que tú puedes tener todos esos sensores que mantengan este pin en alto, en tensión alta. Y cuando uno de ellos quiera comunicarse, simplemente tiene que bajarlo, ponerlo a tensión 0, que eso es precisamente lo que hace el modo I2C, ¿vale? Lo vamos a ver ahora a continuación. Es decir, en cierta forma, conectar un pin como colector abierto nos permite crear un OR lógico, un O lógico. Es decir, que haya varios dispositivos conectados al mismo pin y que puedan compartir ese pin. Bueno, esto es un poco de teoría de electrónica, ¿eh? No tiene mayor trascendencia y aunque veáis aquí los gráficos y demás, simplemente sabéis que un pin puede ser push-pull o open drain. Entonces, de hecho, vosotros generalmente no tenéis ni que indicarlo, ¿vale? Cuando yo indique al microcontrolador que quiero usar I2C, él ya directamente va a configurar los pines como en modo de colector abierto. Bueno, vamos a ver este tipo de comunicación que, como os digo, se utiliza mucho y se utiliza muchísimo, aunque es una comunicación intermedia de velocidad, es más rápida que WARP, pero más lenta que SPI.
a pesar de que es HAL duplex, o sea que tampoco permite emitir y recibir a la vez, tiene bastantes limitaciones, como os estoy comentando, pero se usa muchísimo porque es súper cómoda. Cómoda porque resulta que con solo 2 pines, ¿vale? Podemos conectar hasta 127 dispositivos en los mismos 2 pines. En una comunicación I2C se usan 2 pines, 2 hilos. Un pin que llamamos SDA, que es por el que van los datos, y en este caso sí que es una comunicación síncrona. En el otro hilo tenemos el reloj, ¿vale? Entonces, generalmente I2C pues funciona en velocidades por debajo de 1 MHz. Es francamente lento, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Bueno, pues para hacer una comunicación I2C lo único que necesitas es que en esos 2 hilos haya una resistencia pull-up. Eso es lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Aquí tenemos el hilo naranja, que es el de datos, y el hilo azul, que es el de reloj. Pues en cada uno de ellos ponemos una pull-up. ¿Por qué? Porque todos estos pines están en modo colector abierto. Y de esta forma nos garantizamos que, salvo que uno de estos dispositivos ponga ese pin a 0, se van a mantener todos ellos a 1. ¿De acuerdo? Se van a mantener en abierto. La resistencia, otra pregunta que la encuentras miles de veces en internet. ¿Qué resistencia hay que poner a las líneas de una comunicación I2C? Pues prácticamente te vale cualquier cosa entre 2,2K y 10K. Le puedes poner 4K, le puedes poner 8K, da un poco igual, ¿vale? Pero sí hay que tener en cuenta una cosa. Hay veces que tú compras un sensor y ese sensor ya trae incluidas las resistencias. Pues genial, te ahorras ponerlas. Pero ahora imagínate que pones en la misma línea otro sensor idéntico. Pues ¿qué ocurre? Que estás duplicando las resistencias. Y cuando duplicas las resistencias, recordad que cuando ponemos resistencias en paralelo, lo que ocurre realmente es que estamos reduciendo la resistencia a la mitad, ¿vale? Entonces, aunque hay mucho margen, si pones 2 sensores seguramente sigan funcionando, pero si pones 3 sensores, pues es probable que ya la resistencia caiga por debajo de 1K y en tal caso probablemente te deje de funcionar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta al comprar el sensor, si trae las resistencias o no las trae. Si no las trae, pues las ponemos nosotros en el circuito. Y si las trae, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cuántos dispositivos podemos colgar de una línea I2C? Pues podemos colgar hasta 127 dispositivos. ¿Y cómo sabe el microcontrolador cómo hablar con cada dispositivo? Pues porque cada dispositivo tiene una matrícula, ¿vale? Que son precisamente 7 bits. Esa matrícula es única para cada dispositivo. Entonces, cuando tú compras un sensor de lo que sea, por ejemplo, un sensor de temperatura, de humedad, en la hoja de datos te va a indicar cuál es la matrícula de ese sensor de temperatura. Y entonces, claro, el problema es, ¿y si yo quiero poner 3 sensores de temperatura y son todos iguales? ¿Qué va a pasar con la hoja de datos? ¿Me va a decir que todos tienen la misma matrícula? Pues sí, aquí te puedes encontrar con 2 situaciones. Te puedes encontrar precisamente con la situación de que efectivamente los 3 sensores tengan la misma matrícula y entonces estás fastidiado porque entonces vas a tener que poner cada sensor en un puerto I2C distinto. Ya no vas a poder compartir los mismos 2 pines. Pero eso no es lo más frecuente, ¿vale? Lo más frecuente es que el fabricante te permita variar ligeramente la matrícula. Pues generalmente estos dispositivos, generalmente son 2 de esos 7 bits, los puedes poner tú a 1 o a 0, con lo cual puedes combinar hasta 4 sensores de una forma fácil, ¿vale? Hay otros modelos que te permiten configurar hasta 5 y más, ¿vale? Entonces puedes poner un montón de sensores en la misma línea. Bueno, creo que esto es todo lo que os quería comentar de la parte de la teoría. Se utiliza para muchísimos tipos de sensores, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, lo vamos a usar para conectar un acelerómetro. Vamos a coger un acelerómetro, un LIS3DH, que es un acelerómetro muy común. No es giróscopo, ¿vale? Es un acelerómetro básico, solo acelerómetro, pero que es interesante porque consume poquísimo. Volvemos a lo de antes, ¿vale? Para Internet de las cosas, este tipo de acelerómetros nos interesa mucho porque en modo sueño, pues apenas llega a 2 microamperios. Y luego también es interesante porque tiene 2 salidas de tipo interrupción que te avisa, incluso cuando está dormido, de eventos, ¿vale? De eventos que te pueden ser de interés. ¿Qué eventos tenemos? Bueno, pues en este caso hay 2 eventos principalmente. Es el de caída libre. Por eso este acelerómetro se usa mucho en los ordenadores portátiles, porque así cuando el ordenador, o se usaba, ahora ya menos, si se detecta que el ordenador estaba cayendo al suelo, se aparcaban los cabezales de los discos duros mecánicos, los de antes, para que no rayasen los discos, ¿vale? Y luego también para detección de movimiento. Entonces tú puedes con el acelerómetro detectar que hay movimiento y arrancar el microcontrolador, que puede estar dormido, para hacer alguna operación, ¿de acuerdo? Bueno,
Este acelerómetro en concreto, curiosamente, se puede usar tanto por I2C como por SPI, ¿vale? Podríamos usarlo de los dos modos. En nuestro caso, vamos a usarlo para que se vea el ejemplo de cómo se usa en I2C, lo vamos a poner en modo I2C. Entonces, si leemos la hoja de datos, nos dice que tenemos que coger el pin 8, que es este de aquí, ¿vale? Y ponerlo a 1, ponerlo a la tensión de alimentación. Y de así el sistema sabe que queremos usarlo por I2C. ¿Qué conexiones tiene esto? Bueno, pues básicamente las que estáis viendo aquí, que nos sean a nosotros de interés, pues las dos salidas de interrupción, la de caída libre y la de detección de movimiento, la de SDA, ¿vale? Que es por donde van a ir los datos, y el SCL, que es esta que tenemos aquí, que es el reloj, que como veis, cada una de ellas tiene aquí su pull-up, o sea, que te lo indica ya la propia hoja de datos, te indica que el pull-up, pues un pull-up típico de 10 kiloohmios en este caso, y básicamente lo demás son las alimentaciones, ¿vale? Entonces, ¿a qué puerto I2C lo vamos a enganchar? El rack 3172 tiene 3 puertos I2C. El I2C1, el I2C2 y el I2C3, ¿vale? Lo vamos a conectar al puerto I2C3, aunque posteriormente lo cambiaremos. ¿Por qué es esto? Porque hay un fallito, de momento, en Embed OS, que es lo que vamos a utilizar para programar esto, que impide que los puertos I2C1 e I2C2 entren en modo de sueño profundo, ¿vale? Entonces vamos a usar por ese motivo el puerto I2C3. ¿Cómo sé yo en qué pines está el puerto I2C3? Bueno, pues eso lo ves en la hoja de datos. Hay otra forma de verlo, ¿vale? Que quizás sea más sencillo. Como vamos a usar, como ya hemos decidido que vamos a utilizar el sistema operativo Embed, pues si tú te vas, Embed tiene un repositorio en el que tiene todas las placas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el rack 3172 es un STM32. Pues te vas a las placas STM32 y allí buscas el microcontrolador del rack, que es el STM32WL, y ahí vas a encontrar dentro el rack 3172. Y ahí está este archivo, ¿vale? Y este archivo es este que os estoy mostrando aquí, y ahí te indica exactamente dónde está cada pin. Entonces, por ejemplo, los pines del puerto I2C, los pines SDA, los tenemos para el puerto I2C1, para el puerto I2C2. El puerto I2C2 puede usar dos pines distintos para SDA. El puerto I2C1 también puede usar o el PB7 o el PA10. Y el puerto I2C3 solamente puede usar el PB4. O sea que nosotros tendríamos que poner el SDA en el PB4. Y si ya hemos elegido usar el puerto 3, pues luego tenemos que ir al pin SCL, buscar el I2C3, que es este, y ya sabemos que tenemos que poner el SCL en el PA7, ¿vale? Pues esto, hombre, ahora lo ves por primera vez y te parece un mundo, pero en realidad es sencillo. Simplemente es mirarlo y hacerlo y ya está. Y otro detalle, vamos a conectar también, vamos a usar solo uno de los pines de interrupción, ¿vale? Vamos a usar el que más rabia nos dé y lo vamos a conectar al pin PA1 del microcontrolador. Bueno, pues el resultado va a ser este. Ahora lo voy a hacer para que lo veáis, ¿vale? Pero lo hemos hecho primero. Lo que vamos a hacer es, fijaos, importante, primero ponerlo en modo I2C. Para eso recordar que teníamos que poner el pin 8 a la tensión de alimentación. Luego vamos a conectar los pines de datos y de reloj con sus respectivas pull-up. Vamos a poner unas resistencias de 10K como nos recomendaba en la hoja de datos. Vamos a conectar uno de los pines de interrupción. Lo vamos a conectar a un pin del rack 3172 y vamos a alimentarlo. Y luego os puede llamar la atención que he cogido todos estos pines que sobraban y los he puesto a tierra. Eso es bastante habitual, pero no siempre hay que hacerlo. Esto hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que leer la hoja de datos y si te recomienda hacerlo, se hace. Y si no, no se hace. Esto sirve, en el caso de este acelerómetro, permite que todavía reduzca aún más su consumo, ¿vale? Te recomienda en la hoja de datos que todos los pines que no vayas a utilizar de tipo ADC se conecten a tierra. Y por eso los he conectado a tierra, no tiene otro misterio, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar precisamente poniendo en el rack los pines de SDA y SCL, que son estos de aquí, ¿vale? Entonces vamos a ello. Cogemos una línea. El SDA es el PB4, pues buscamos aquí el PB4. Lo rotulamos como SDA. Roto con la R y hago clic encima del cable. Y ahora el PA7 es el SCL. Y ya si os fijáis un poco vais a ver por qué lo vamos a tener que cambiar después, ¿vale? Fijaos qué ocurre con ese pin SCL.
Si os fijáis, ese pin tiene asignada otra misión alternativa. Aparte de ser un pin de entrada y salida genérico, ese pin sirve para comunicaciones SPI, que son las que vamos a contar ahora a continuación. Entonces, si queremos conectar algo por SPI, no tenemos más remedio que usar estos hilos. Entonces, no vamos a poder tener el I2C aquí. Vamos a tenerlo que cambiar. Pero bueno, de momento, como sería el caso ideal, que sería usar el puerto I2C3, lo hago así. Ahora me falta colocar el acelerómetro. Pues igual que antes. Pruebo a ver si tengo suerte. A ver si tengo suerte. Y está entre los acelerómetros que vienen con Kika. Y en este caso he tenido suerte y está, pues fenomenal. Lo cojo y lo coloco aquí, por ejemplo. Y lo que os estaba diciendo, vamos a empezar ya entonces. Vamos a necesitar una tierra, pues la duplicamos esta de aquí, la colocamos por aquí. Vamos a conectar también una alimentación, duplicamos esta. No me duplica, ahí está. Vale. Y ahora unimos ya empezamos a crear los hilos. Pues aquí tiene dos alimentaciones, una en principio solamente para las entradas y salidas y otra que es la alimentación general. En realidad se conectan los dos a la alimentación principal. Luego tiene varios pines de tierra que van todos aquí. Y como os decía antes, estos pines los conectamos también a tierra por recomendación de la hoja de datos, con la idea de reducir el consumo. Ya que tenemos esto unido, lo siguiente es el pin 8, hay que conectarlo a la tensión de alimentación para indicar que queremos que funcione en modo I2C. Y a continuación rotulamos los pines de SDA y SCL, que serían estos. SDA y SCL. Y también vamos a utilizar un pin de interrupción, uno de los dos. Lo vamos a llamar, por ejemplo, no sé cómo lo llama, a ver que coja el mismo nombre, pin Acel para que nos quede igual. Cogemos y lo rotulamos. Pin Acel. Esto lo vamos a conectar al pin PA, no sé muy bien lo que pone, creo que es el PA1. Está aquí entre el PA13, ¿no? Sí, es el PA1. Lo conectamos aquí. Lo rotulo para que quede unido, a ver. Lo voy a poner para que lo podáis ver entero. Lo rotulo aquí. Y ahora a mí siempre me gusta, después de unir las cosas, hacer una verificación de que están los pines correctamente unidos. Veis que sí. Principalmente las tierras está correcto, las alimentaciones están correctas y ahora, por supuesto, también el SDA y el SCL. ¿Qué me falta? Pues me faltan las pull-up. Tengo que poner dos pull-up aquí. Bueno, pues voy a alargar un poquito los cables. No me gusta mucho pasar por encima. Voy a hacer esto un poquito más largo. Me lo traigo para acá. Y voy a alargar estos cables para poder poner las pull-up sin que pasen por encima de ninguna otra cosa. Vale, directamente voy a duplicar, por ejemplo, duplico esta resistencia, lo coloco aquí, la vuelvo a duplicar y la coloco aquí, que ya es de 10K incluso, así es que eso ya lo tengo hecho. Y directamente engancho esas resistencias a la línea de alimentación. Vale, pues ya está. Ya tenemos un acelerómetro enganchado también a nuestro rack 3172. Como veis, poco a poco, pues vamos consumiendo los pines y vamos añadiendo distintos tipos de dispositivos. Siguiente paso. Vamos a añadir un segundo componente I2C, ¿vale? Suponed que queremos añadir ahora un sensor de temperatura y humedad, el HTV21D, que es el que estamos utilizando los sensores de maceta y de huerto. ¿Por qué lo usamos? Pues por lo mismo de antes. Como tenemos escasez de componentes, este sigue estando disponible y sigue teniendo un precio razonable, ¿vale? No es como el BME 280 que se ha ido de precio, este todavía se mantiene. Ese no tiene presión, es el único pero que le podemos poner es que no mide presión barométrica, mide solamente temperatura y humedad, pero viene calibrado de fábrica, que nos viene muy bien, como os digo, es económico. Inconveniente para nosotros que trae las pull-up incorporadas, entonces fijaos que de hecho están aquí, se ven perfectamente, son dos pull-up de 10K, 10-3, 10 seguido de 3 ceros, pues tenemos dos pull-up. Entonces, si tenemos estas pull-up, pues las otras las tendríamos que quitar, ¿vale? Ahora vemos cómo lo hacemos. Y también está genial porque consume muy poco, consume 1 microamperio en modo sueño.
Entonces, consumiendo tan poco es que ni me preocupo de alimentarlo o no alimentarlo, ¿vale? Podría hacer como con el GPS, de ponerle un gestor de carga, o en este caso, como consume tan poco, hay veces que esto sí que lo hago y es que lo alimento, en vez de directamente desde VDD, lo alimento con un pin del microcontrolador, ¿vale? Entonces aquí, donde está el pin de alimentación, no lo llevo a la línea de alimentación principal, sino que lo llevo a un pin del microcontrolador. Y desde el microcontrolador lo alimento o no lo alimento, con lo cual consigo que consuma menos. Pero en este caso, ya os digo, un consumo de 1 microamperio, pues bueno, prácticamente es tan poco que no merece la pena andarse con complicaciones, sobre todo porque consumes un pin del microcontrolador, que luego a lo mejor lo necesitas para algo. Bien, vamos a decidir qué hacemos con las resistencias pull-up. Como te decía antes, en este caso no sería muy grave, porque son dos resistencias de 10K puestas en paralelo, pues bueno, es una resistencia que todavía seguiría funcionando. No obstante, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer opcionales las que tenemos, ¿vale? Por si acaso el usuario quiere poner el acelerómetro y no poner el sensor de humedad o viceversa, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a añadir esto que veis aquí, que se llaman jumpers de soldadura. Esto en realidad está abierto y lo que haces es que lo cierras con una gotita de estaño. Cuando tienes el circuito, pues estos son dos pads que están muy próximos entre sí y lo que vamos a hacer es cerrarlos o no según nos convenga. Si yo pongo el sensor de humedad, pues sé que los tengo que dejar abiertos porque estas resistencias ya están en el sensor de humedad. Sin embargo, si no pongo el sensor de humedad y solamente pongo el acelerómetro, pues sé que lo tengo que cerrar para utilizar estas resistencias que tengo aquí, ¿vale? Esto es muy típico. Entonces, vamos a ello. Vamos entonces a poner esos solder. Para ello, lo primero que voy a hacer es desplazar estas resistencias hacia arriba para poder introducir los solder pad debajo. Y los solder pad los buscamos, son componentes, ¿vale? Entonces, si buscas aquí solder, veis que tenemos el solder jumper de 3 en abierto, en bridge. Pues yo voy a usar este, que es el de 2, ¿vale? Uso este y lo voy a rotar para ponerlo mirando hacia arriba. Voy a necesitar 2. Voy a borrar este hilo para poderlo insertar en medio. Coloco esto aquí. Y lo uno a la línea de datos. Repito la operación con la del reloj. Duplico este y lo coloco aquí. Vale, pues ya he hecho que estas dos resistencias sea el usuario el que decida si las quiere habilitar o no con estos jumper pads. Y ahora vamos a colocar el HTU21D. El HTU21D viene en este formato, ¿vale? Viene normalmente así, con 4 pines. Entonces lo único que vamos a poner ahí es una tira de 4 pines y listo. Vamos a añadir un componente nuevo. Buscamos. Estos me parece que se vienen por header. Creo que vienen. Header. No, pues no es por header. Entonces será por pin. Y luego a veces es más fácil incluso si añades los números. 4 por 0,1, 4 por 0, no, 1 por 0,4, 0,1 por 0,4. Podríamos usar este mismamente, ¿vale? Un conector genérico, pues voy a coger... Este no, porque fijaos que tiene aquí una cosa que no me interesa. Vamos a buscar a ver si tenemos otro sin eso. A ver, vamos a buscar directamente en conectores pin header y acabamos antes. Entonces, aquí tenemos conectores genéricos de 1x4, ¿vale? Pues este de aquí. Lo colocamos aquí. Y ahora esto sí que es muy importante. Hay que mantener el orden de los pines. Entonces yo voy a dibujar aquí las líneas. La 1, la 2, la 3 y la 4. Y me fijo en el dispositivo y veo que en el menos tiene la GND, la alimentación, los datos y el reloj. Entonces, en el mismo orden. Aquí pongo en el 1 el GND. En el 2 el VDD. En el 3 el SDA. Y en el 4 el SCL. Bien. Esto da igual que los pongáis en este sentido o en el sentido contrario, pero lo que está seguro es que tiene que estar el SDA al lado del VDD, porque es que si no, luego no vais a poder conectar esto a esta tira de pines que vamos a colocar aquí, ¿vale? Bueno, voy a guardar, que hace tiempo que no guardo. Y ya tenemos entonces dos componentes distintos, un sensor de temperatura y humedad y un acelerómetro compartiendo ambos los mismos dos pines de tipo I2C.
pues ya estarían entonces vistas las comunicaciones I2C. Vamos a pasar ahora al último tipo de comunicaciones que vamos a ver en esta charla, que son las comunicaciones SPI. Hay comunicaciones más rápidas, ¿vale? Por ejemplo, hay comunicaciones Quad SPI, que son una variante de esta, cuádruple SPI. Pero entendiendo esta vais a entender todas las demás. Lo más interesante que tiene SPI es que es bastante más rápido que I2C. Generalmente, recordad que I2C no suele pasar del megahercio. De hecho, lo habitual son los 400 kilohercios o demás. Y aquí en SPI siempre estamos por encima del megahercio, ¿vale? Incluso varias veces por encima, 4, 10, 15 megahercios incluso. Para una comunicación SPI, el inconveniente que hay es que ya no se usan 2 pines como antes, sino que se usan como mínimo 3 pines, ¿vale? Se usa un pin para la señal del reloj. Luego se utiliza otro pin que se llama MOSI. El MOSI es el Master Output Slave Input. Es decir, es por donde habla el maestro y escucha el esclavo. Luego otro pin que se llama MISO, ya os lo podéis imaginar, Master Input Slave Output. Es decir, es por donde escucha el maestro y habla el esclavo. Estos 3 pines son compartidos por todos los dispositivos SPI que tengáis en el sistema, ¿vale? Si tenéis varios displays, tenéis varias memorias, pues todos usan estos 3 pines. Pero aquí viene ahora, bueno, esto está genial, ¿vale? Porque nos permite otra vez, igual que en el caso de las UART, tener comunicaciones full duplex, porque tenemos una línea para emitir y otra línea para recibir. Sin embargo, el inconveniente que tiene SPI es que necesita un pin más por cada dispositivo, ¿vale? Si tú tienes 2 dispositivos, vas a tener estos 3 pines más un pin más por cada dispositivo. Ese pin adicional sirve para indicar con qué esclavo te quieres comunicar. Entonces, si yo tengo, como os digo, 2 dispositivos, pues voy a tener consumidos 3 pines más 2 pines de selección, 5 pines, ¿vale? Bien, este pin de selección utiliza una cosa que también vais a ver mucho en las hojas de datos, que es lógica inversa. Fijaos lo que tengo aquí. Aquí tengo un maestro y tengo 3 esclavos, ¿vale? Como os digo, los pines de reloj MOSI y MISO son compartidos. Están unidos en todos los esclavos y en el maestro. Ahí tenemos 3 pines compartidos. Pero luego cada esclavo tiene un slave select, un pin de selección. ¿Veis? Aquí tengo uno, otro y otro. Y esos ya no son compartidos. Esos cada uno ocupan un pin distinto del maestro. Si os fijáis, que es lo interesante de la lógica inversa que os estaba comentando, encima de estos pines hay una rayita, ¿vale? Esa rayita indica que estos pines usan lógica inversa. Eso quiere decir que para activarlos hay que ponerlos a 0. Es decir, si yo quiero hablar con este esclavo, tengo que poner el pin SS1 a 0. Eso es lo que quiere decir lógica inversa, que está activado cuando el valor es 0. Y la lógica directa, que es lo que pues básicamente la intuición nos lleva a pensar, la lógica directa es que algo está activado cuando está a 1. Lógica inversa es al revés, que está activado cuando está a 0. ¿Vale? Bien. ¿Para qué se usa SPI? Pues básicamente para lo que ya os he dicho. Fundamentalmente para memorias, para displays y en ocasiones también para algún sensor, como hemos visto antes en el caso del acelerómetro, que se podía usar tanto por I2C como por SPI. En este caso, yo voy a usar un tipo de dispositivo SPI que es se sale un poco fuera de lo normal, que es una tarjeta micro SD. ¿Vale? Las tarjetas micro SD que lleváis en los teléfonos móviles, por ejemplo, estas tarjetas pueden funcionar en 2 modos. Una, que es como lo utiliza vuestro teléfono móvil, que es un modo que se llama SD, que es un modo que es súper rápido, ¿vale? Lo que ocurre es que consume bastantes pines. Y luego tiene otro modo más básico, pero que para nosotros en IoT es más que de sobra, porque no tenemos que almacenar datos generalmente de mucho volumen ni demasiado rápido, y con SPI podemos manejarlo perfectamente. Es muy importante también tener en cuenta que las tarjetas micro SD funcionan a 3,3 voltios. Entonces, si las conectáis a 5 voltios, pues la fastidiamos, ¿vale? Entonces, como el rack 3172 va a 3 voltios, pues no hay ningún problema. Aquí os he puesto el pin out de una de estas tarjetas. Entonces, como veis, tienen 8 pines. Generalmente tienen un pin más, que es un pin para masa y demás, pero eso ahora no tiene importancia. Lo que sí que tiene importancia es ver en la hoja de datos pues que tiene 2 modos de funcionamiento. El modo que os decía, el modo SD, ¿vale? Que utiliza todos los pines, como estáis viendo aquí, pues utiliza 4 líneas de datos y los demás pines, los utiliza todos. Y luego, sin embargo, tenemos el modo SPI, que utiliza precisamente los pines que nosotros conocemos. Utiliza la alimentación, como estamos viendo aquí, utiliza el pin de tierra, ¿vale?
Y luego tenemos también el MISO, el MOSI, el Clock y el Chip Select. Pues este es el modo que vamos a utilizar nosotros. Y así vamos a poder incluir una tarjeta microSD en nuestro dispositivo. Ahora viene la pregunta de dónde lo conectamos. El rack 3172 tiene 2 puertos SPI, ¿vale? Pero el problema que nos encontramos, y esto es muy frecuente, y por eso he querido que caigamos en esta trampa, es que tú te pones a colocar componentes, vas colocándolos donde ves que hay sitio, pues esto es I2C, pues lo conecto a un puerto I2C. Pero es probable que si sigues añadiendo y añadiendo cosas, llegues a un punto como este en el que me encuentro yo ahora. Resulta que tengo 2 puertos SPI, pero ya tengo pines usados de ambos puertos, ¿vale? Uno, que os he advertido sobre ello, que es este de aquí, que hemos usado para I2C. Y los otros porque están aquí compartidos con el reloj, con el botón, con el LED, perdón, con el botón, de tal forma que ahora mismo no tendríamos ningún puerto SPI libre. ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente solo hay una solución. Hay que reubicar algún periférico. No tenemos otra opción. O sea, no podemos inventarnos nada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues como me es menos trabajoso reubicar el I2C, porque son solo 2 pines, voy a reubicar el I2C. El I2C lo puse en el 3, recordad, porque os dije que había un fallo que impedía a los otros puertos entrar en modo de bajo consumo. Sin embargo, ese fallo no está corregido, pero sí que hemos encontrado como una forma de evitarlo, ¿vale? Y sí que conseguimos que entre en bajo consumo. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar los dispositivos I2C, los vamos a trasladar del puerto 3 al puerto 2. Y vais a ver que esto es un momento, ¿vale? Simplemente vamos a tener que borrar estas dos líneas, las que teníamos de SDA y SCL, y ponerlas aquí, en este otro puerto, que es el puerto I2C2. Pues nada, borramos entonces estas que teníamos aquí, la SCL y la SDA. Y ahora las vamos a colocar aquí. SCL y SDA. Y de esta forma, veis, ya he dejado libre, voy a borrar también las etiquetas para no tener problemas, ya he dejado libre todos los pines de aquí abajo que necesitaba para I2C, para SPI. Estos 4 pines, que son precisamente los que voy a usar para conectar la tarjeta microSD. Vale, pues ya estamos entonces en condiciones de hacerlo y lo que vamos a añadir es, como veis aquí, una tarjeta microSD y vamos a usar solamente los pines que necesitamos. Esto hay que leer con cuidado la hoja de datos de... Esto es la tarjeta, pero esto que veis aquí por fuera es el conector de la tarjeta, ¿vale? Entonces hay que leer con cuidado la hoja de datos del conector, porque hay veces que te indican que la imagen está vista desde arriba, otras veces que te indican que está vista desde abajo. Hay que tener cuidado porque si no, luego mandas a fabricar el circuito y a mí reconozco que me ha pasado que te llega y cuando vas a poner el conector resulta que la huella no coincide, está del revés. Entonces, bueno, pues te tírate los pelos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues fijaos, tenemos los pines están claros, el MISO, la tierra, el reloj, la alimentación, el MOSI y el Slate Select. Esto, si buscáis por internet, vais a ver que hay gente que se dedica a poner aquí un montón de resistencias de por medio, ¿vale? Esas resistencias hay que leerlo, pero generalmente no son necesarias, ¿vale? Pues si por lo que sea el modelo de tarjeta SD que has elegido te dice que lo tienes que usar, lo tienes que usar, ¿vale? Pero generalmente no hay que usarlas, sobre todo en sistemas como este que tenemos aquí de 3 voltios. Entonces, nos olvidamos de esas resistencias. Van los hilos unidos directamente. Pues vamos allá. Vamos a colocar esta tarjeta, igual que siempre, colocamos un componente nuevo y vamos a ver si tenemos suerte y hay alguna tarjeta. Pues bueno, justamente sí que hay no solamente una, sino que tenemos varias, ¿vale? Como veis aquí. Mira, esta no la había visto yo antes, tenía que haber puesto esta. Pues mira, ya que la tengo, la voy a poner, porque justo el conector que tengo tiene estos 2 pines adicionales, ¿vale? Entonces, que estos detectan cuándo se ha introducido la tarjeta o cuándo se ha sacado. Y a ver este otro cómo es. Este no veo la diferencia. Ahí. No me fío. Vale, voy a coger este. Lo coloco aquí. La voy a rotar para que sea un poco mejor hacia arriba. La voy a colocar en este espacio. Y ahora vamos a poner los hilos que necesitamos. Los hilos son del 2 al 8, creo recordar, ¿no? Del 2 al 7. Vale, pues colocamos aquí los hilos. 2, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Y aquí también vamos a colocar estos otros, que esto ya se ve claramente lo que son, el MOSI, el MISO, el clock y por último el slave select. También se llama chip select a veces, ¿vale? Vale, pues aquí vamos a poner entonces el chip select, por ejemplo, SS, roto, el SCLK, roto, el MISO, roto, el MOSI. Y aquí tengo que poner, a ver que le echo un vistazo, SSS, MOSI. Vale. Pues entonces colocamos aquí el SSS, el SS, MOSI. Lo he escrito mal, cuidado, MOSI. La alimentación, VDD.